Amigas y amigos del Círculo Virtuoso, muy buenas tardes nuevamente. Hoy día 16 de septiembre de 2019 damos inicio a nuestro programa Círculo Virtuoso y como ha terminado la semana los comentarios iban en la preocupación. Claro, la parte política está en todos sus trajines, pero en el ámbito empresarial y laboral referente a esta iniciativa, no tanto como iniciativa, porque ya desde la época del presidente Fujimori se venía hablando de que las gratificaciones de fiestas patrias y los beneficios sociales deberían ser prorrateados en 12 meses. Y se ha tomado fuerza con la nuevamente retomando esta iniciativa por parte de la ministra de Trabajo, en el sentido de que efectivamente quienes ganen haberes menores a 8.000 soles se prorratee, y por supuesto que los expertos y los abogados laboralistas, sobre todo los que están en estos trajines el día a día en cuanto a cuánto impacto podría tener este mundo empresarial, también en el mundo de los consumidores, de los mismos trabajadores, consideran de que ciertamente va a afectar en el sentido de algunas cronogramas que tiene, por ejemplo, el pago doble de las hipotecas en julio y en diciembre, pero se dinamizaría rápidamente la economía en razón de que inmediatamente aprobada, si es que esto prosperaría, por cierto, tendrían pues ese monto, ese doceavo adicional en sus bolsillos los trabajadores, los empleados, por lo tanto se dinamizaría el consumo. Hay para ambos lados, de tal manera que hay que evaluar bien, por cierto, porque de lo que se trata también estos beneficios sociales, incluyendo las gratificaciones, no se trata de que se la consuma, sino muy al contrario, se genere el ahorro. Y el ahorro en nuestro país no hay esa cultura predominante, así que hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Bien, amigas y amigos, un aspecto fundamental es cuánto va a impactar. Bueno, se considera de que se viene manejando estos aspectos del adelanto de las elecciones. Consideran también de que es viable. Hay varios constitucionalistas que han acudido al Congreso de la República y con algunos trastabillos, en el caso de el ex magistrado, en este caso del Tribunal Constitucional, que consideró que no se trataba de que teníamos que obedecer al pueblo, ¿no? Bueno, ha sido un revés, una frase poco feliz. Pero el día de hoy vamos a abordar un tema de fondo, amigas y amigos, porque se encuentra con nosotros, hemos invitado y has considerado estar presente dentro de todos sus trajines de sus actividades laborales y políticas, el doctor Ricardo Noriega Salaverry. Ustedes lo conocen, el candidato de látigo, podríamos decirle, porque le dio duro a los que hoy en día están presos, bueno, incluyendo a la ex candidata del fujimorismo, ¿no? Sacó el látigo en aquel debate presidencial, y muchos se enojaron y consideraron que había sido demasiado drástico con los candidatos, pero seguramente hoy día nos dirá y nos dará sus apreciaciones luego de haber transcurrido varios años qué ha ocurrido en todo esto. Por lo tanto, ya damos la bienvenida en forma inmediata a él. Es abogado, licenciado en administración, es economista y político, por cierto. Doctor Noriega Salaverry, gracias por estar en el Círculo Virtuoso. Don Juan, es un placer estar con usted. Le agradezco esta invitación y, por cierto, estoy a la orden para cualquier pregunta. Sí, le hemos invitado porque hay gran preocupación por todo lo que se viene viendo dentro de lo que es la gobernanza. El presidente Vizcarra está trastabilando un poco el Parlamento con cuesta abajo en la aceptación del gran soberano que es el pueblo, y ustedes de la tribuna un poco alejados. ¿Qué está pasando, doctor Noriega Salaverry? Bueno, no estamos tan alejados. Desafortunadamente no tenemos micrófonos democráticos como el que usted tiene, don Juan, y hay una serie de intereses que reducen la posibilidad de entrevistas. Usted ha tocado un tema muy importante que para nosotros los abogados constitucionalistas pues es chocante escuchar, sí, como usted ha señalado, un ex miembro del Tribunal Constitucional, el más alto cuerpo que dictamina, Carlos Mejía, interpreta la Constitución, al decir pues que al pueblo no hay que escucharlo, el pueblo. Ese señor no ha leído pues el artículo 45 de la Constitución, que dice el poder emana del pueblo. Sí, pues. Y no hay nada ni nadie que pueda erogarse, atribuirse ese poder del pueblo, porque si no estamos ante ¿qué cosa? Una rebelión, una sedición. Terrible. Y ese señor tampoco sabe que tenemos una gran protección los ciudadanos, el pueblo,
que sí, es el artículo 46 de la Constitución, que es el derecho a la insurgencia. Todo peruano y peruana tenemos derecho a la insurgencia ante un gobierno usurpador. El señor Vizcarra de ninguna manera es usurpador, pero además dice, tenemos derecho, los ciudadanos, ante un funcionario público que no cumple con la Constitución. Y mire usted, la recua de gente que hay en el Congreso, que de la Constitución no la conocen ni por la pasta, ni por el título. Esa es la situación que nos encontramos ahora y hay gran tensión, indudablemente. Ahora, en ese sentido, cuando vemos pues un Congreso que la verdad a veces da vergüenza ajena, por decirlo menos, porque hay pues representantes provincianos, no tenemos nada contra seguramente nuestros votantes, pero ¿qué está ocurriendo acá, doctor Ricardo Noriega? Si bien es cierto, el gran soberano es el pueblo, son ellos los que emiten su voto en las ánforas, y el doctor Carlos Messía el día de hoy ha pretendido de alguna manera defender esta frase poco feliz en el Parlamento Nacional, considerando de que el pueblo permanentemente se está equivocando, por lo tanto se equivocó al elegir a Alan García, se equivocó al elegir a Pedro Pablo Kuczynski, se equivocó al elegir a Ollantumala, y de lo que se trata más bien es decir la verdad, y eso es chocante para el pueblo, pero más bien yo consideramos nosotros que de lo que se trata frente a esta decisión es hacer un poco más de docencia al pueblo, ¿no? Para que de repente elija a los mejores ciudadanos que están en campaña y no necesariamente con aquel que pone más dinero en la campaña, ¿no? ¿Cuál es su apreciación al respecto? Indudablemente que la apreciación es una sola. Mantén ignorante al soberano y manipúlalo. Mantén ignorante al pueblo y lo manipulas. ¿Qué gobernante cree usted, don Juan, que le vaya a convenir estimular el proceso educativo? A mí me toca, como usted conoce, hace muchos años, cuando Toledo, el individuo ahora que está pidiendo perdón en Estados Unidos y dice que no tiene dinero para pagar una caución, pero grandes amigos de que le ponen fianza con casas y todo. Entre las grandes injusticias metió preso a Nelson Palomino, un líder campesino cocalero, que por cierto no le vende al narcotráfico, le vende a ENACO. Y yo me constituí en su abogado defensor ad honorem, me tuve que ir hasta el BRAE, he dormido, las balas me han silbado, lo metieron al penal de máxima seguridad de Yanamilla, en Huamanga, y logramos sacarlo libre. Otra de las batallas ha sido en Cajamarca, donde hay un señor, Roque Benavides, que parece en los trascendidos que quiere ser presidente del Perú. La verdad, no sé con qué tipo de estímulo podría tener un ciudadano para votar por él. Es el dueño de Yanacocha. Yo en Suiza he visto cómo llegan las barras de oro totalmente en bruto, no hay ningún tipo de valor agregado, no hay ninguna transformación, y oh sorpresa, todo el oro que se llevan de Cajamarca desde la época de Atahualpa sigue siendo la región más pobre del Perú. Y luego en Tía María, donde 4 mexicanos bandidos quieren arrasarnos 14.000 hectáreas con una deficiencia total en el estudio de impacto ambiental, y ahora me toca estar en Cusco. Pero todo lo que usted rubrica, ¿qué cosa significa? Significa una tensión que la estamos teniendo todos los peruanos de a pie. La economía en estos momentos está sufriendo. Yo personalmente, con todo lo que significa nuestro grupo político, apoyamos incondicionalmente al presidente Vizcarra el año pasado, cuando el 28 de julio lanzó 4 preguntas en un referéndum. Las 3 tenían que ser, según el criterio del presidente, sí, y el pueblo dijo sí. Como ahora en un más de 70% lo están apoyando al presidente. Y la 4ª pregunta, la mafia afro-fujimorista metió un caballo de Troya y nos puso para deshacer la cuestión de confianza, vale decir, los contrapesos gubernamentales iban a quedar cojos. Ha pasado ese tiempo de total aplauso al presidente, y ahora lo que le falta es decisión. Y la decisión va por un solo camino, no golpe de Estado. Como constitucionalista tengo que defender el artículo 132 y 133, que es la cuestión de confianza. Y yo me recuerdo, usted es más joven por cierto, a un maestro que fue constitucionalista, Enrique Chirino Soto, correcto, claro, que dijo, y fue un constituyente bastante ilustrado, maestro, el presidente de la República puede presentar una cuestión de confianza por cualquier asunto, por cualquier cosa. Es su potestad, su derecho, y lo tiene. Pero ¿qué pasa? Ponen a una señora vocera de la hija del condenado por ladrón y asesino Fujimori, vale decir Keiko Fujimori, que está muy bien presa, que le ha dicho malnacido al presidente de la República. Ponen a una señora Bartra, que no es constitucionalista,
tengo entendido que tampoco estudió Derecho, o si lo estudió, no lo conoce mucho, no se graduó, pero es el enfrentamiento. Entonces, acá hay un choque de trenes que lo único que puede disolver ese choque es la cuestión de confianza. ¿Qué enmarca ello? Para ilustrar al que no conoce. A ver. Enmarca que por cualquier motivo el presidente presenta un proyecto de ley a sabiendas que va a haber una negativa de este Congreso obstruccionista, profanos en lo que significa la Constitución, es rechazado. Indudablemente se contabiliza que el primer gabinete fue el de Zavala, el mismo gobierno de Kuczynski, que cayó. La norma dice que al caer por censura es un segundo gabinete. El presidente de la República no tiene la obligación, tiene la potestad de cerrar el Congreso, de disolver. Y esa es la solución. Dígame usted, don Juan, ¿dónde se ha visto un presidente en el mundo que quiera adelantar elecciones y acortar su periodo? La gran mayoría quiere alargarlo. Hay que reconocer que Vizcarra está teniendo una actitud que la veo muy positiva, porque la obstrucción es total y absoluta. Ahora lo tienen que mañana, que fin de mes, que en octubre. Ya no va a haber la posibilidad. Usted sabe que la norma es clara. La Constitución dice que para convocar elecciones se necesitan 270 días. El Congreso tendría que poner de su parte, reducir esa cifra de 270 días, porque eso venció en julio. Entonces, a estas alturas es sumamente complicado el asunto. Correcto. Ahora, en ese sentido, doctor Noriega, si bien es cierto, la alternativa va por ahí, como usted dice, el adelanto de las elecciones, no solamente que el presidente ya se quite la banda presidencial, pero también el Parlamento, por cierto, o sea, una elección del presidente y una elección también de los parlamentarios. ¿Cómo evalúa usted este escenario donde, claro, tenemos un Parlamento con un cuesta abajo en la aceptación popular, pero ¿qué nos garantiza que unas elecciones en un corto tiempo tengamos mejores parlamentarios de los que hay ahora? Bueno, yo creo que peor no puede haber. No puede es la percepción que creo que tiene todo peruano, ¿no? Pongamos ese individuo de apellido Becerril, ¿no? Está complicado en cuestiones penales. Tengo entendido que uno de sus hermanos está prófugo, el otro está preso con orden de captura. Tenemos otro impresentable como Mamani. Ahora, la culpa lo ha tenido Keiko Fujimori ahí. Bueno, la lideresa del partido. No, la culpa la tiene el dinero, don Juan. No se olvide que yo he sido candidato a la presidencia el 2011 y tengo buena mano porque le saqué el chicote y a cada bandido que le saqué el chicote, y a usted puedo verlo a los ojos y decirle no soy ladrón, están presos o van a estar presos, ¿no? El caso de Toledo allá en Estados Unidos, Kuczynski en su casa, Keiko en Chorrillos, y ahora pues ya no, contados con los dedos de la mano, se podría decir hay alguien honrado. Bajo esa norma, lo que se tiene que hacer, pienso yo, que su duda y su pregunta tiene una respuesta que indudablemente cae de madura. ¿Quién nos garantiza que un nuevo Congreso pueda ser mejor que este? No nos olvidemos que ya no hay reelección. Pues, claro. Esto nos da una garantía. También los detractores dicen el por qué vamos a tener gente bisoña, Nobel totalmente, desconocedora. Pues. Pero la pregunta es, ¿qué ha hecho Jorge del Castillo con tantos años? O Mulder, solamente entrar en rabietas, ¿no? Insultarse entre ellos. ¿Y qué cosa han hecho por la República? ¿Cómo está el Producto Bruto Interno? Le echan la culpa solamente al Ejecutivo. Es un compromiso y una corresponsabilidad totalmente unida. Claro, ellos conocen la experiencia parlamentaria, es tan importante, pero ellos conocen, claro, todos los vericuetos burocráticos. Sin embargo, necesitan seguramente robustecerse un poco más de, no sé si exagerar un poco, es más de moralidad, ser más transparente, porque ellos tienen, creo, 3-4 periodos en el Parlamento, y a veces coincidimos en algo que mucho se dice al unísono, que toda reelección es corrupción. Entonces, en el Parlamento también los lobismos han ganado terreno, y en todos los campos, sea en lo que es las alcaldías, los gobiernos regionales y los mismos, los que están en la ejecución de lo que es el poder, de lo que es ejercer en sí la presidencia de la República, ¿no? En ese sentido, ¿cuál es su visión, doctor Noriega, después de usted candidateó el año 2011, de lo que se trata es ir a una elección y ganar para gobernar, pero gobernar con el pueblo? Usted, luego de buen tiempo, usted ha hecho una reflexión y considera que algo se equivocó en su estrategia para llegar a la primera magistratura de la nación, porque no se trata acá de reducir todo al poder del dinero de las grandes empresas mafiosas que finalmente ponen y quitan presidente. No creo que
esto no se difundió mucho. Si el pueblo hubiese sabido de que esto viniera ocurriendo, yo creo que no hubiese salido electo ni siquiera Pedro Pablo Kuczynski tampoco. ¿Cuál es la reflexión? Claro, no, la reflexión a estas alturas, después del 2011, y han pasado una buena cantidad de años, es una sola. Usted tenía que nosotros viajábamos en lo que fuere para hacer la campaña, y tenía por una parte a un comandante del ejército, como Humala, que no ganaba más de 6.000 soles, que viajaba en avión privado. La hija del condenado Fujimori, Keiko Fujimori, viajaba en avión privado cuando nunca ha trabajado. Entonces, simple y llanamente, la experiencia es que se tiene que comenzar por un proceso educativo, porque a la larga es una verdad total y absoluta el hecho de que los responsables no son estos inservibles que hemos elegido, y son ladrones, por cierto, están bajo organizaciones criminales. Y acá quiero hacer una reflexión importantísima que puede transmitir un conocimiento a los televidentes que nos están viendo y escuchando. Hace pocos días tuve la oportunidad de presentar un libro sobre derecho constitucional. Y yo expresaba de lo que usted ha hablado, de las experiencias de los congresistas. Yo le voy a hablar una de las distorsiones de los congresistas, convenidas, por cierto. El artículo 71 de la Constitución vigente dice que no puede haber ningún extranjero que ingrese a las fronteras del Perú más de 50 kilómetros y pueda tener propiedades, título ninguno. Los chilenos dicen que para los bolivianos y los peruanos no pueden hacer ninguna hacienda, ninguna inversión en 300 kilómetros. El señor Jorge del Castillo, presidente de la Comisión de Defensa, ha interpretado, eso se llama la interpretación auténtica, como en la época de Fujimori, y dice 50 kilómetros es para que los extranjeros no entren a los cerros, no entren a la montaña, pero a la zona urbana pueden entrar. Entonces, oiga, esas son distorsiones pecaminosas, por no decir otra cosa. Y para rubricar la inquietud de su pregunta respecto a la experiencia es una sola. Puedo mirarlo a los ojos a usted y a muchos, estar en un programa democrático y no estar en barrotes, no estar como ladrón, al contrario, me siento estimulado. ¿Qué cosa va a pasar en un futuro? Vamos a ver cómo lleva el camino político en forma personal. Correcto, pero a mí me crea la inquietud, doctor Noriega Salaverry, porque de lo que se trata también, ilustrar a nuestros televidentes referentes de lo que te ha precisado, y también usted considera que eso también lo ha indicado en una ponencia, en una presentación de un libro de carácter constitucional, cuando usted dice que efectivamente el artículo pertinente considera o es taxativo en que ningún extranjero puede, dentro de los 50 kilómetros de frontera, ocuparla. Eso es lo que usted ha manifestado, ¿correcto? Vamos a lo que ha considerado como una interpretación auténtica el doctor del Castillo, en el sentido de que ha hecho esa interpretación en razón de que algo estaba ocurriendo ahí, estaban entrando en todo caso inversionistas chilenos en esa frontera, o qué es lo que ocurría ahí, para que él se había visto obligado a hacer una especie de aclaración e interpretación y decir de que se trataba de zonas no ocupadas o zonas eriáceas, la cordillera. Bueno, eso habría que preguntarle a Jorge del Castillo, ¿no? Pero lo que yo percibo, y creo que todo el pueblo le comento, perdón, sobre todo en la zona de Tacna hay una sensibilidad total y absoluta sobre eso. Hay mucho patriotismo, por cierto, doctor, en el sentido, mi pregunta va en el sentido de que hay muchos inversionistas chilenos de otros países que vienen a nuestro país, invierten, pero hay un tema ahí de estrategia ya por la parte de cómo defendernos de cualquier otra intención del vecino invasor, si queremos exagerar un poco, ¿no? Pero eso implica de que hay que tener en cuenta en la parte económica los capitales inversionistas son libres, no hay frontera en los capitales, viene inversión de cualquier país y bajo el cumplimiento de nuestras normas constitucionales y las leyes que puedan estar, se instalan en nuestro país. Claro, entonces hay que precisar un poquito, doctor, eso para evitar confusiones en razón de lo que usted considera que ha sido una interpretación sesgada por parte del doctor del Castillo. No, mire usted, don Juan. A ver. A nosotros en Derecho se nos enseña pues en la primera clase en la facultad, el primer grado en la facultad, el primer curso, que es la reciprocidad entre países, el equilibrio entre países. No es posible que los chilenos, a nosotros por ser peruanos o bolivianos, nos prohíban que en 300 kilómetros no podamos ingresar a sus fronteras para tener título firme, vale decir hacer hacienda, inversiones, compras.
hacer lo que fuere desde el punto de vista empresarial. Y por pues. otro lado, acá le abramos las fronteras. Es que eso no tiene lógica ni tiene... Ahora, yo soy empresario y conozco lo que es la empresa. Y efectivamente, lo que usted dice, para incrementar el Producto Bruto Interno tenemos que tener inversiones. Pero las inversiones tienen que ser justas, equilibradas y bajo las reglas de tratamiento recíproco. Si no, estamos viviendo que el abusivo abusa del abusado. Bajo esa óptica, creo que el Congreso de la República no solamente deberá en el Pleno, cuando vaya esta norma que ya ha sido aprobada en comisión, y ha sido trastocado el espíritu, porque para hacer una reforma constitucional necesitaban 2 legislaturas con voto mayoritario o un referéndum, pero Jorge del Castillo lo ha enrumbado como una interpretación, una aclaración constitucional. Bajo eso, espero que en el Pleno tengan la capacidad para reaccionar. Muy bien, doctor Noriega Salaverry, hay un punto muy preciso que quisiera pedir su opinión en el sentido de lo que viene a ocurrir en nuestro país en razón de este asesinato macabro ocurrido en San Martín de Porres, ¿no? Referente a las políticas en cuanto al tratamiento y la seguridad de nuestro país, los venezolanos, ¿no? Nuestros vecinos. ¿Cuál es su apreciación? ¿Hubo un error ahí en cuanto al control? ¿Debieron ser más minuciosos? ¿El presidente Martín Vizcarra no tuvo una política acertada? ¿Cuál es su opinión al respecto para tener un desenlace tan complicado? Y muchos empresarios están teniendo ya temor en contratar a estos ciudadanos venezolanos y digamos que justo están pagando por pecadores. ¿Cuál es tu apreciación al respecto? Claro, en la década del 70-80 Venezuela abrió los brazos de una manera sumamente fraternal a una serie de profesionales, empresarios peruanos que viajaron a ese país hermano. Ahora estamos recibiendo a estos hermanos que sufren tribulaciones, que no lo soportan el statu quo que viven en su país. Y desafortunadamente el Perú, por medio de sus autoridades, creo que ha tenido una falencia y sigue teniendo una falencia trascendental. ¿Cuál es el no chequeo real y específico de las personas que ingresan? La protección de la soberanía y de los intereses del bien común de cualquier país es chequear quiénes son los que te visitan, los que ingresan al país. Y ahí está la falla. Por cierto, no se puede generalizar bajo estos bandidos que usted menciona, que son crímenes execrables, de alta peligrosidad, deben ser estos individuos autores de estos crímenes, y yo pienso de que acá todavía el Ejecutivo puede reaccionar y comenzar, si ya ingresaron, a hacer un empadronamiento general de todo extranjero, no solamente los venezolanos, pero dándole énfasis a los venezolanos y comenzar a pedir información. Y si Venezuela, como se menciona, carece de este tipo de información, habrá que tomar otras actitudes, como es la deportación, como ya se han hecho algunos individuos. Por cierto, claro. Doctor Noriega, ha pasado buen tiempo, que usted bien recalcó desde la última vez que usted sacó látigo en un debate presidencial, y recuerdo que usted después en una entrevista usted decía que se acostaba con soledad, se levantaba con libertad y que a medianoche entraba una bruja melancolía que usted le botaba de su cama. ¿Sigue siendo así su vida? Bueno, me trae el recuerdo cosas sarcásticas y en broma que uno transmite en una campaña. Pero por cierto, usted se está sonriendo y me imagino que va a amanecer con buen carácter. Así que dejémoslo ahí, porque la de la bruja, felizmente, últimamente no se me presenta. Qué bueno. ¿Usted va a candidatear para estas elecciones? Bueno, yo le digo, don Juan, algo muy certero en lo que estamos trabajando ahora. Hay una nueva legislación respecto a lo que era pues prohibitivo antes, ¿no? Era pues una cantidad de firmas, toda una maquinaria que solamente había que robar para llegar a la presidencia. Ahora parece que las normas se están flexibilizando. Parece que hay mayor participación de los ciudadanos y estamos a la espera, porque estas normas recién se han promulgado, falta la reglamentación y ya el tiempo lo dirá. Vamos a ver qué hacemos. Hay unos comentarios de un amigo televidente que dicen que usted defiende a los palominos, como mismo ustedes se remiten a sus palabras, dicen que los palominos estaban inmersos en algunos actos delictivos. ¿Qué respuesta tendría que darle al amigo televidente que ¿Pero a qué palominos se refieren? Claro, en breve así nomás lo dice, ¿no? No sé. Usted ha dicho que defiende a Nelson Palomino. No, pues es que no debemos confundir. Yo defendí, sacrificando mi vida, con las balas que me silbaban por las orejas,
Correcto. Me he ido a vivir al Braen, que ningún político de los que ve usted en el Congreso no sabe ni dónde queda el Braen, lo ha visto en el mapa. ¿Por qué? Correcto. Porque el alcohólico y drogadicto Alejandro Toledo cometió la injusticia de meter preso a un líder campesino cocalero. Ilustro qué cosa es el campesino cocalero. Yo, como penalista, soy un antidroga per se. Pido mayor penalidad para estos criminales. Muy Y bien. lo que yo defendía y seguiré defendiendo es al campesino que tiene un cuarto de hectárea y que con ese dinero que lo usa para la educación y para la alimentación, ¿dónde lo consigue? Vendiendo su hoja de coquita, como le llaman, en su caja chica, a ENACO, que es un organismo estatal. Entonces, Correcto. Nelson Palomino fue en ese momento el líder de los campesinos cocaleros y fue hecho preso. Y sufrió tribulaciones, intentaron matarlo en el penal. En Yanamilla estaba compartiendo con líderes del narcotráfico, compartiendo con líderes terroristas. Fue tremendo. Logré sacarlos libres luego de que también logré meter preso al director del penal. Pero esa pregunta está totalmente viene de parte amplia. de los comentarios de uno representante de las víctimas del terrorismo del Valle del Río Puríman, pero es un comentario así, dicen los palominos nomás. En todo caso, usted lo ha precisado, que usted Sí, no tiene nada que ver con los palominos que se escuchan, Correcto. que son terroristas en la zona. Eso de ninguna manera yo voy a poder, como profesional o como ser humano, defender. Bien, doctor Noriega Salaverry, como aquel 2011 que usted se dirigió al país y sacó el látigo, ahora diríjase a todo el Perú, por favor, a ver qué respuesta o qué comentario tendría que decir a todos los peruanos después de haber pasado buen tiempo de aquella mensaje, en todo caso, en aquel debate presidencial que usted fue directo y contundente frente a los otros candidatos. Bueno, lo que tengo que decir primero que don Juan hay que felicitarlo, porque dice que nos dirigimos a todo el Perú. Don Juan, ya comprobé, tiene una audiencia de todo el país. Eso es tremendamente estimulante y doblemente agradecido a él porque se ve que tiene un micrófono totalmente democrático. Estos espacios son para el que habla sumamente importantes. Existe algo paradójico en nuestro caso. La gran prensa, entre comillas, limeña, donde yo soy, donde he nacido, parece que siente alguna antipatía para invitarme, como lo ha hecho el don Juan, de una manera sumamente fraternal. Pero eso no nos tiene sin cuidado. Afortunadamente, vía teléfono, vía las redes, soy una especie de corresponsal o opinólogo de una serie de emisoras de provincias donde en las regiones viven un statu quo totalmente diferente al de la capital. Esperemos que el presidente tome decisiones que lo van a llevar a marcar un antes y un después en la historia del Perú, que lance ya una cuestión de confianza, proceda a disolver el Congreso, estará la comisión permanente, siempre con la mafia fujiaprista, pero sabrá el presidente resistir y sobre todo tener el apoyo de toda la ciudadanía. Y como colofón, ya como constitucionalista, pediremos una asamblea constituyente, una nueva constitución, que no nos rija la del condenado Fujimori con su socio, el compinche Montesinos, que es una constitución que es cero para las grandes mayorías. Ese será un tema, don Juan, que lo desarrollaremos en otra oportunidad y no quiero robarle más tiempo y agradecerle su gentileza por esta entrevista. Bien, doctor Ricardo Noriega, muchísimas gracias por gran en placer. nuestro programa y esperando tenerle nuevamente para seguir hablando de temas tan relevantes de interés para todos los peruanos. Muchas gracias. Amigas y amigos, Ricardo Noriega Salaverry con nosotros. Vamos a una brevísima pausa y continuamos con el programa. Muy bien, don Juan. Gracias, doctor Noriega. Pienso que lo mejor para el país es que yo renuncie a la presidencia de la República. Este aspecto de la investidura presidencial se ve afectada ya cuando se advierte que en realidad había estos manejos políticos para salvar la situación de la crisis del presidente Pedro Pablo Kuczynski en una situación en la que realmente estaba en peligro